Actividades de matemáticas de esta semana 4 y 5 del proyecto 6. Medidas de tendencia central y de dispersión. Estadística. Este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio que representa a un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos a la media aritmética, a la mediana y a la moda. Las medidas de tendencia central y de dispersión nos sirven para conocer distintas variables de interés en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo deseo calcular la estatura promedia de todos estos personajes de televisión, ¿sí?, yo voy a sumar cada una de las alturas de ellos dividido para el número de personajes que estoy incluyendo, que en este caso son 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Lo que me da 1.76, lo que quiere decir que la altura promedio es 1.76. A continuación tenemos el siguiente ejemplo que nos ayudará a entender mejor estas medidas de tendencia. Se ha aplicado un test de satisfacción a 70 empleados, lo que nos quiere decir que el número de datos que tenemos en este ejercicio son 70 datos. Tenemos el siguiente cuadro que nos indica los intervalos y la frecuencia. Los intervalos son las calificaciones que están entre 38 y 44 y la frecuencia nos dice en este caso que hay 7 calificaciones que están entre 38 y 44 puntos. Nos dice que hay 8 calificaciones que están entre 44 y 50 y así sucesivamente. Determinar la media aritmética, la moda y la mediana. Para esto debemos de llenar el siguiente cuadro. Lo primero que vamos a hacer es ubicar estos datos que tenemos de manera horizontal, lo vamos a ubicar de manera vertical. De la siguiente manera, estos son los datos que me da el ejercicio. Tenemos la frecuencia que se representa con la F y la I minúscula y vamos a calcular la marca de clase que se representa con la X y la Y minúscula. La marca de clase es el promedio de los intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo me dice que es 38 y 44. Vamos a sumar 38 más 44 y lo vamos a dividir para 2. Eso nos debe dar 41. El siguiente ejemplo, debemos sumar 44 más 50 sobre 2 y eso nos debe dar 47. Y así sucesivamente los siguientes datos. Luego sacamos la frecuencia acumulada, que se representa con la F mayúscula y la I minúscula. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia anterior con la siguiente. Por ejemplo, ubicamos siempre el primer dato, 7. Lo ubicamos aquí. Y le vamos sumando la siguiente frecuencia, 7. Veamos con otro color. 7 más 8 es igual a 15. 15 más 15 es igual a 30. 30 más 22 es igual a 52. Y 52 más 18 es igual a 70. Luego vamos a ubicar los valores multiplicando las frecuencias por la marca de clase. 7 por 41 me da 287. 8 por 47 me da 376. 15 por 53 me da 795 y así sucesivamente. Luego sumamos esos valores y este es el dato que me interesa. Una vez que ustedes tienen completa esta tabla, ahora sí vamos a proceder a hacer el cálculo de las medidas de tendencia. Calculemos el valor de la media aritmética. La media aritmética se representa con la X y una línea horizontal en la parte superior. Tenemos que es igual a la sumatoria de la frecuencia y la marca de clase, es decir, al sumar todas estas cantidades, que es el valor que hemos obtenido de la tabla anterior.
3926 dividido para n, que es el número total de datos. ¿Cuántas calificaciones en total tenemos? 70. Es decir, que lo dividimos para 70 y la media aritmética nos debe de dar 56,08. Calculemos ahora el valor de la moda. Recuerden que es el valor con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Vamos a la columna de frecuencia y vemos que el que más se repite, tiene más repeticiones, es este intervalo. Es decir, que este es el intervalo que vamos a tomar de referencia. Límite inferior es el 56 y límite superior sería el 62. Entonces tenemos que el límite inferior es igual a 56. C, que es la amplitud de los intervalos, es igual al límite superior menos límite inferior. Es decir, que C es igual a 62 menos 56, que es igual a 6. La diferencia entre la frecuencia absoluta y la clase modal de 1 va a ser igual. Tomamos el valor de la frecuencia de la fila que estamos trabajando, 22, menos el valor anterior, que sería 15. Y de esa manera obtengo el valor de D1, que sería 7. El valor de D2, el mismo 22, menos el valor siguiente, que sería 18, y eso es igual a 4. Ahora sí, como tengo todos los valores, aplico la fórmula. Digo que la moda es igual al límite inferior, que sería 56, más el valor de C, que sería 6, y eso que multiplica en el numerador tenemos D1, que es igual a 7, y en el denominador 7 más 4, es decir, D1 más D2. Calculamos y esto nos debe dar un valor de 59,82. Sería el valor de la moda. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de la mediana? Recordemos que la mediana es el valor que está en la posición central. Vamos a tomar el número total de datos y lo dividimos para 2. Es decir, 70 dividido para 2, y eso nos da 35. Nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada y vemos que aquí están los valores hasta el 15, aquí están hasta el 30, lo que significa que aquí estaría el valor de 35. Es decir, que vamos a tomar toda esa fila para calcular la mediana. Límite inferior, tenemos que es igual a 56, que está en el intervalo. La amplitud de la clase, recordemos que es igual al límite superior menos límite inferior. En este caso sería 62 menos 56. 62 menos 56, es decir que C es igual a 6. El número de datos, que ya sabemos que es 70. F, que es frecuencia absoluta acumulada, es decir, que nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada y me dice que es la anterior a la clase media. Es decir, si estamos tomando esta fila para trabajar, la anterior es 30. Tenemos que F mayúscula y menos 1 es igual a 30. Y la frecuencia absoluta de la clase mediana, es decir, de la fila que estamos tomando, la frecuencia, que sería 22. Aplicamos la fórmula de la mediana, que también se representa así, ME. Decimos que el límite inferior es igual a 56, más C, que es igual a 6. Eso multiplicamos, en el numerador tenemos n sobre 2, n es 70 sobre 2, menos F mayúscula, que sería 30, y en el denominador 22.
nos debe dar un valor de 57,36. Deber. El siguiente ejercicio tienen que calcular solo la media aritmética. Tienen aquí los intervalos, tienen aquí las frecuencias. Estos valores horizontales los van a poner aquí de manera vertical. Como los valores van de 10 en 10, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, vemos que aquí va de 5 en 5, 60 a 65 y 65 a 70. Por lo que lo vamos a unificar y vamos a poner los valores de 60 a 70, que serían 11, 7 y 4, 11. Van a calcular la marca de clase, la frecuencia acumulada y esta multiplicación. Van a trabajar con los totales y solo van a aplicar la fórmula de la media aritmética, como lo hicimos en la clase. El mismo procedimiento, solo son diferentes los datos.